Cuando se trata de territorio, Montana es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Es el cuarto estado más grande en general. Montana es incluso más grande que Alemania en términos de área, pero es mucho más pequeño cuando se trata del tamaño de su población, porque a pesar de su enorme cantidad de espacio, Montana es un lugar bastante desolado. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! La población total del estado es de aproximadamente 1.140.000 personas, en comparación con los 84,5 millones de personas en Alemania. Para poner en mayor perspectiva lo vacío que está Montana, hay menos personas viviendo allí que en el estado de New Hampshire, un estado que es aproximadamente 16 veces más pequeño que Montana en términos de territorio. La densidad de población promedio de Montana en todo el estado es de solo aproximadamente 2.9 personas por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el tercer estado menos denso de Estados Unidos, después de los notoriamente vacíos estados de Alaska y Wyoming. Esto hace que Montana sea uno de los lugares menos densamente poblados del mundo. Si Montana fuera un país independiente, estaría entre las 4 densidades más bajas del mundo, junto a países como Namibia, Australia y Mongolia. En consecuencia, no hay realmente ciudades grandes ni siquiera pueblos significativos de los cuales hablar en Montana. De los 5 asentamientos más grandes del estado hoy en día, solo Billings tiene una población superior a 100,000 personas. Y aún así, apenas lo logra, con 117,000 personas en el año 2023. Y yendo aún más lejos, todos los estados de los Estados Unidos alrededor de Montana son casi igual de desolados y vacíos. La gran mayoría de las Dakotas están casi completamente vacías de personas. Y luego, por supuesto, también está Wyoming, al sur de Montana, que es el estado más vacío de Estados Unidos después de Alaska, y el estado menos poblado del país. Toda esta parte del centro de América del Norte, que incluye Montana, las Dakotas, Wyoming y partes de Nebraska e Idaho, es con mucho la región más vacía y menos densamente poblada de los 48 estados continentales de los Estados Unidos. Pero quizás la parte más extraña de lo vacía que está esta parte del medio de América del Norte es que inmediatamente al otro lado de la frontera, más al norte en Canadá, donde uno esperaría que el clima fuera aún más duro y frío, y la población aún más pequeña, en realidad es dramáticamente más grande y mucho más densamente poblada. Por ejemplo, la población de Alberta se acerca hoy a los 4.700.000 personas, casi tanto como todas las de Montana, ambas Dakotas, Wyoming e Idaho combinados. Al observar el panorama general, las 5 ciudades más grandes de las provincias de las praderas canadienses interiores de Alberta, Saskatchewan y Manitoba son inmensamente más grandes que las 5 ciudades más grandes en el interior de Montana, las Dakotas y Wyoming. Y las razones por las cuales los patrones de asentamiento se desarrollaron de esta manera aparentemente contradictoria aquí, en el interior de América del Norte, son increíblemente complejas y fascinantes. Al sur de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, hay muchas razones por las cuales Montana, las Dakotas y Wyoming se convirtieron en la parte más vacía de los 48 estados continentales. Es un área que se encuentra casi por completo al oeste del meridiano 98 de longitud, la línea geográfica imaginaria que divide aproximadamente el ambiente húmedo y lluvioso del continente norteamericano en el este del ambiente seco y árido que se encuentra en el oeste. Casi en cualquier lugar al este de esta línea en los Estados Unidos, las granjas pueden depender más de la lluvia natural y menos de la irrigación artificial, lo que significa que, en un sentido amplio, se puede producir comida de manera más económica y en mayores cantidades que pueden sostener bases de población más grandes. En el mismo límite donde esta línea cruza el continente y divide el este húmedo del oeste árido,
puedes encontrar un sendero casi perfecto de ciudades fronterizas que se alinean justo antes de que todo se vuelva árido, como San Antonio, Austin, Fort Worth, Oklahoma City, Wichita, Lincoln, Omaha y las ya mencionadas Sioux Falls y Fargo en las Dakotas, además de Winnipeg más al norte en Canadá. Al este de esta línea, en estas ciudades fronterizas, está el abrumador 80% de toda la población estadounidense, y al oeste de ella está el 20% restante, disperso en solo islas de poblaciones densas, entre vastas y en gran parte vacías, distancias en lugares como Denver, Albuquerque, El Paso, Salt Lake City, Boise, Tucson, Phoenix, Las Vegas y la muy poblada pero estrecha costa oeste de los Estados Unidos. Esto es el resultado de numerosos factores geográficos y climáticos que trabajan juntos para dar forma a donde las personas realmente pueden vivir en el continente norteamericano. La mitad oriental de los Estados Unidos, al este del meridiano 98, recibe vientos ricos en humedad que soplan desde el Golfo de México y desde el Atlántico. Pero la humedad que llevan generalmente no logra penetrar más allá del interior continental, más allá del meridiano 98, lo que explica por qué todo entre el meridiano 98 en el este y las cadenas montañosas de la costa, las cascadas, las rocallosas y la Sierra Nevada en el oeste es tan seco y no es ideal para la agricultura sin prácticas extensivas de irrigación. Montana y Wyoming, junto con la vasta mayoría de Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska, caen precisamente dentro de esta región de los Estados Unidos, donde ya es muy seco. Y luego, además de eso, Montana, Idaho y Wyoming tienen grandes extensiones de su territorio dominadas por las montañas rocosas, lo que complica aún más su capacidad para desarrollar grandes áreas urbanas. Y luego, incluso más allá de las rocallosas, en las partes orientales de Montana y Wyoming y dentro de toda la extensión de las Dakotas en Nebraska, la falta de grandes árboles, colinas o montañas y la vasta extensión de llanuras y praderas planas significa que los vientos secos que soplan por aquí no tienen mucha fricción para frenar su velocidad. Como consecuencia, también es uno de los lugares más ventosos que se pueden encontrar en cualquier parte del planeta. Así que, básicamente, los ambientes en esta parte de los Estados Unidos son secos, áridos, agrestes, fríos y muy ventosos. Y más allá del importante hallazgo de formación de roca en Dakota del Norte, donde grandes cantidades de petróleo de esquisto fueron descubiertas y explotadas solo recientemente, desde la década de 2010, no se han descubierto ni aprovechado grandes cantidades de riquezas naturales en estos estados estadounidenses. Es por eso que históricamente nunca fueron desarrollados tan extensamente como otros lugares más ideales para el asentamiento dentro de los Estados Unidos, y por eso siguen siendo en su mayoría escasamente poblados hasta el día de hoy. Pero más al norte, justo al cruzar la frontera en Canadá, los factores históricos, geográficos, biológicos y geológicos han sido lo suficientemente diferentes como para hacer de esta región un lugar mucho más densamente poblado que Montana o las Dakotas en la actualidad. Verás, cuando los primeros colonos europeos comenzaron a llegar y asentarse en las tierras que hoy componen Canadá, hace cientos de años, experimentaron varias realidades geográficas que determinaron dónde pudieron asentarse. Esto continúa impactando directamente dónde viven hoy los 38 millones de canadienses. Probablemente, la característica geográfica más importante de Canadá, que ha determinado dónde han vivido los canadienses durante siglos, es el escudo canadiense, una vasta extensión que cubre casi la mitad del país y que constituye la mayor masa de roca precámbrica expuesta que se puede encontrar en cualquier parte del planeta. Durante el Pleistoceno, desde hace aproximadamente 2.600.000 años, hasta solo hace unos 12.000 años, el escudo fue el centro de los vastos glaciares continentales de América del Norte que lentamente,
durante 2,5 millones de años, avanzaron cada vez más hacia el sur y dejaron toda la Tierra a su paso despojada de sus suelos y minerales, que fueron en su mayoría empujados hacia el sur y suroeste del escudo. Como resultado, la Tierra a través del escudo hoy consiste mayormente en roca expuesta y dentada, con en el mejor de los casos, solo una capa muy delgada de tierra arable encima, lo que la hace en su mayoría inútil para llevar a cabo una agricultura a gran escala. El paisaje está lleno de lagos y ríos, y construir cualquier infraestructura a través de él es prohibitivamente caro, porque la mayoría de las cosas deben perforarse o volarse en la roca expuesta. Sin embargo, el escudo tiene riquezas minerales valiosas, por lo que sigue siendo útil, pero debido a que construir y mantener asentamientos dentro de él es tan desafiante, el asentamiento más grande que se puede encontrar en cualquier parte de él, hoy en día, es la ciudad minera de Sudbury en Ontario, y solo tiene una población de 166,000 personas. Cuando superpones un mapa del escudo canadiense con la densidad de población moderna de Canadá, obviamente verás que coincide perfectamente con casi todos los canadienses viviendo fuera de él. Así que, cuando los primeros colonos europeos llegaron a colonizar Canadá, obviamente encontraron el escudo, que era difícil de asentar. Por eso se concentraron alrededor de la muy estratégica región del río San Lorenzo, que históricamente era navegable por barcos desde el Océano Atlántico hasta tan al interior como donde está actualmente Montreal, donde existe una serie de rápidos que impiden la navegación más allá de ese punto hacia el continente norteamericano durante siglos. Durante todo ese tiempo, Montreal fue la ciudad más profunda del noreste de las Américas, con un enlace navegable directo al océano global, lo que hizo que Montreal se convirtiera en la ciudad más grande de Canadá durante siglos, hasta la década de 1980, cuando finalmente fue superada por Toronto, en gran parte debido al desarrollo y apertura final del proyecto de la vía navegable del San Lorenzo en 1959. Una serie de esclusas y canales a través del San Lorenzo y los Grandes Lagos que superaron artificialmente la geografía y finalmente abrieron todos los Grandes Lagos al acceso navegable al océano alrededor de los rápidos al oeste de Montreal, lo que transformó a ciudades del interior como Toronto, Detroit, Chicago, e incluso ciudades tan al interior como Duluth, Minnesota, en verdaderas ciudades portuarias marítimas con acceso directo al océano. Sin embargo, antes de que eso fuera posible en 1959, el asentamiento canadiense se concentraba alrededor de la sección navegable del río San Lorenzo, entre el escudo canadiense, que era imposible de asentar en el norte, y los Grandes Lagos y las montañas Apalaches al sur, lo que eventualmente dio lugar a la formación de los Estados Unidos. Los grandes cuerpos de agua en forma de los Grandes Lagos aquí también ayudan a absorber y radiar calor a su alrededor, lo que modera el clima de la región y mantiene el área más templada de lo que sería de otro modo, como los ambientes significativamente más fríos, más al oeste, más allá de los lagos, a la misma latitud en Minnesota, las Dakotas, Wyoming y Montana. Así que, con suelos ricos para la agricultura, vías navegables hasta el océano que se extendieron aún más después de 1959 y enclavado entre el escudo canadiense al norte y los Estados Unidos al sur. Este estrecho corredor, entre aproximadamente la ciudad de Quebec en el norte y Windsor en el sur, que abarca Montreal, Ottawa, Toronto y Londres entre medio, evolucionó hasta convertirse en el núcleo de la civilización canadiense moderna y sigue siendo la parte más densamente poblada y más industrializada del país en la actualidad. El corredor alberga hoy a más de 18 millones de personas, lo que es más de la mitad de todos los canadienses. Pero su civilización canadiense se desarrolló alrededor de este núcleo geográficamente pequeño.
Las vastas y abiertas extensiones del oeste de Canadá permanecieron en su mayoría no habitadas y no desarrolladas hasta mediados del siglo XIX. En comparación con el oeste de Estados Unidos desde la perspectiva de Washington, el oeste canadiense, desde la perspectiva de Ottawa, estaba mucho más aislado y era más desafiante de acceder físicamente. Las praderas en Manitoba, Saskatchewan y Alberta estaban separadas del núcleo de la civilización canadiense por más de 1,200 kilómetros del árido escudo que atraviesa casi toda la extensión de Ontario. La costa occidental de Columbia Británica podía ser alcanzada por barcos desde el principio, pero las imponentes cadenas montañosas de las cascadas y la costa bloqueaban cualquier acceso fácil desde la costa inmediata hacia el interior de las praderas canadienses, desde esta dirección también, lo que hacía que las praderas en el centro de Canadá fueran difíciles de acceder para el gobierno canadiense desde casi todas las direcciones. Pero a medida que los colonos estadounidenses comenzaron a expandirse hacia el oeste, en los Estados Unidos continentales, y empezaron a construir ferrocarriles para atraer un número aún mayor de colonos, el gobierno canadiense sintió la presión de comenzar a enviar sus propios colonos hacia el oeste también, para finalmente comenzar a poblar sus provincias occidentales con canadienses antes de que estos lugares fueran observados y potencialmente colonizados primero por los estadounidenses. Varias expediciones canadienses fueron enviadas a explorar las tierras del oeste canadiense a mediados y finales del siglo XIX. Después de descubrir todo esto, el gobierno canadiense comenzó a construir sus propios ferrocarriles desde el núcleo en el este, cruzando el escudo y penetrando en las tierras fértiles recién entendidas en el oeste. A medida que más y más árboles y praderas dentro del cinturón de Aspen Parkland fueron despejados para dar paso a más tierras agrícolas, cada vez más colonos entusiastas de Europa y los Estados Unidos comenzaron a realizar el viaje para establecerse allí. Y siendo conscientes de las similitudes en el suelo y el clima entre esta parte de Canadá y Europa del Este, el gobierno canadiense incluso comenzó a enviar oficiales de reclutamiento de migrantes a las tierras ucranianas y polacas de los imperios ruso y austrohúngaro, con el fin de atraer a agricultores experimentados que estaban hartos de la opresión de los zares y los Habsburgo, para que dejaran atrás sus viejas vidas y comenzaran una nueva vida como agricultores colonos en Canadá, con tierras prácticamente gratuitas, donde sus talentos podrían ser más o menos duplicados idénticamente. Decenas de miles de ellos aceptaron las ofertas, y esta es en gran parte la razón por la que hoy Canadá tiene el tercer mayor número de ucranianos étnicos en el mundo. Entre 1896 y 1914, solo más de 2 millones de colonos de Europa y los Estados Unidos decidieron dejar sus hogares y comenzar una nueva vida en las hasta entonces mayormente vacías praderas canadienses, un evento que sigue representando la mayor ola de migración a Canadá en toda la historia del país. Calgary, Edmonton, Saskatoon y Winnipeg fueron todas fundadas dentro y alrededor del cinturón de Aspen Parkland, en su tipo de suelo característico de Chernozem, que permitió que esta región del país se convirtiera en el granero de Canadá. Se cultivan enormes cantidades de cultivos como trigo, avena y cebada aquí hoy en día, mientras que se crían grandes cantidades de vacas y ovejas dentro de la región más árida del Triángulo Palliser. En consecuencia, Manitoba, Saskatchewan y Alberta representan más del 85% de la cantidad total de tierras agrícolas de Canadá, lo que significa que, probablemente sin sorprender, más del 80% de la producción agrícola total de Canadá proviene también de esta región del país. Pero la verdadera explosión de la población aquí en las praderas canadienses no comenzaría hasta mucho más tarde en el siglo XX por otra razón completamente diferente, porque además de tener algunos de los suelos más ricos que se encuentran en cualquier parte del mundo que permiten la agricultura masiva, también resultó que más tarde la región tiene uno de los depósitos de petróleo más grandes que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo.
Para principios de 1940, Calgary y Edmonton ya eran pueblos bastante grandes con poblaciones en decenas de miles, pero no eran nada gigantescos. Aunque Alberta y Saskatchewan tenían poblaciones casi idénticas en general, la gente ya sabía que había petróleo en la cuenca sedimentaria canadiense occidental desde hacía siglos antes de esa época. Pero la verdadera extensión de la cantidad de petróleo que había no se comprendía realmente bien. Se habían perforado algunos pozos de petróleo alrededor de Calgary entre finales del siglo XIX y 1946, pero la producción era bastante menor e inconsecuente en una escala global. En 1946, Canadá producía solo 21,000 barriles de petróleo al día, principalmente de esta área inmediatamente alrededor de Calgary. Pero Canadá estaba consumiendo simultáneamente aproximadamente 10 veces la cantidad de petróleo que producía. Y así, la gran mayoría del suministro de petróleo de Canadá, como alrededor del 90% de él, se importaba de los Estados Unidos, que era el mayor productor de petróleo del mundo en ese momento. Pero el año 1947 establecería de repente una cadena de eventos que cambiaría irrevocablemente esa realidad para siempre. Sin embargo, como en febrero de ese año, después de más de 130 pozos fallidos previamente y millones de dólares invertidos sin éxito, la empresa petrolera canadiense Imperial finalmente tuvo suerte con la perforación exitosa del Leduc número 1, inmediatamente al sur de la capital provincial de Alberta, Edmonton, lo que representó el primer gran pozo de petróleo convencional jamás perforado en Canadá. Años después, se perforaron más pozos exitosos que confirmaron la existencia de un campo petrolero verdaderamente masivo en Alberta. Y luego, literalmente, miles de millones de dólares en dinero de inversión comenzaron a fluir hacia la provincia para continuar con la producción. Una enorme demanda de empleos en la industria energética en Alberta explotó de repente casi de la nada. Y a medida que más y más personas llegaban a la provincia en busca de esos empleos relacionados con la energía, se seguían creando más trabajos orientados a los servicios para atender a la población de la industria energética, lo que generó aún más demanda de más trasplantes y más inmigrantes. En solo una sola década desde el descubrimiento del Leduc número 7, las poblaciones de Calgary y Edmonton prácticamente se duplicaron. Mientras que la tasa de crecimiento poblacional de Alberta en su conjunto ha estado consistentemente en porcentajes de 2 dígitos en cada década desde entonces, Alberta pasó de tener una población aproximadamente equivalente a la de Saskatchewan en 1946, a tener aproximadamente 4 veces la población de Saskatchewan hoy en día en 2023. Dado que la industria petrolera canadiense comenzó inicialmente con pozos centrados alrededor de Calgary, casi todas las empresas energéticas canadienses mantuvieron sus oficinas y sedes en Calgary, y la mayoría de ellas las mantuvieron allí incluso después de que los campos de petróleo más grandes fueran descubiertos más al norte, alrededor de Edmonton. Y dado que Edmonton ya era la capital política de Alberta, y por lo tanto, era la ciudad más grande cerca de los nuevos masivos descubrimientos petroleros que se estaban haciendo, Edmonton se convirtió en el sitio de la mayoría de los equipos e infraestructuras petroleras de Canadá, como refinerías e instalaciones de procesamiento, y se convirtió en un importante centro de rutas de oleoductos. Y luego, además de las relativamente grandes cantidades de petróleo convencional de la provincia, se hicieron los verdaderos descubrimientos colosales de petróleo que cimentaron la posición de Alberta como una de las fuentes de energía más significativas del mundo en las arenas petroleras más no convencionales de Athabasca al noreste, norte y noroeste de Edmonton. A diferencia de los campos de petróleo convencionales, donde el petróleo ya es un líquido que básicamente se puede bombear desde debajo de la superficie tal como está, las arenas petroleras de Athabasca en Alberta son enormes depósitos de betún, que es una forma extremadamente pesada de petróleo crudo,
que es más bien una forma semisólida, semirrocoso, de petróleo crudo, mezclado con materiales como arcilla, arena y agua. Como tal, extraer y refinar esta forma de petróleo crudo es más complicado y más caro que el petróleo convencional más líquido. Y así, las arenas petroleras de Athabasca en Alberta no comenzaron a ser desarrolladas comercialmente hasta finales de la década de 1960. Pero con el tiempo, a medida que las técnicas de extracción evolucionaron y hicieron que el proceso fuera más eficiente y barato, la producción de las arenas petroleras siguió aumentando, al igual que la demanda de empleos. Y como resultó ser, la magnitud del petróleo crudo de betún encontrado en las arenas petroleras de Athabasca era mucho más grande de lo que cualquiera había creído previamente. Juntas, las reservas de arenas petroleras de Alberta contienen un estimado de 1.700 millones de barriles de betún en su lugar, lo que, para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente comparable con el resto de las reservas probadas de petróleo convencional en todo el mundo combinadas. Según los precios del petróleo de 2007 y la tecnología moderna de producción no convencional, la Agencia Internacional de Energía ha estimado que solo alrededor del 10% de esas reservas son realmente recuperables económicamente, sin embargo. Pero eso aún es suficiente para aumentar las reservas probadas de petróleo de Canadá, colocándolas como la tercera más alta del mundo, solo detrás de Arabia Saudita y Venezuela. La producción de betún de las arenas petroleras en Alberta ha contribuido a que la provincia produzca más del 80% de todo el petróleo en Canadá, lo que ha permitido que Canadá pase de ser solo un productor menor de petróleo durante la primera mitad del siglo XX a ser el cuarto mayor productor de petróleo en el mundo hoy en día a partir de 2022, con incluso más producción de petróleo que Irak, y solo detrás de los tres grandes del mundo, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. Y debido a la ubicación geográfica de las arenas petroleras en el norte de Alberta, encajonadas entre las imponentes montañas de la costa y las montañas de las cascadas al oeste, y el escudo canadiense más al este, fue más fácil construir todos sus oleoductos corriendo hacia el sur primero hacia los Estados Unidos. Luego, la mayoría de ellos corren hacia las refinerías de crudo pesado de Estados Unidos en la costa del Golfo, alrededor de Houston y Luisiana. Así, Houston y Calgary esencialmente evolucionaron en Júpiter y Saturno de la industria energética de América del Norte. La gran mayoría de la producción de petróleo en Alberta siempre ha sido vendida y exportada a través de estos oleoductos hacia el mercado estadounidense. Y los albertanos lograron venderles tanto petróleo a los estadounidenses que Canadá ha llegado a representar más de la mitad de las importaciones totales de petróleo de Estados Unidos en 2022, lo que ha convertido a Canadá en el quinto mayor exportador de petróleo del mundo. Esto, a su vez, ha significado que grandes sumas de dinero del petróleo han estado fluyendo hacia Alberta durante décadas, lo que ha transformado a la provincia en la parte más rica de Canadá en términos per cápita. El Producto Interno Bruto Nominal per cápita en Alberta en 2021 fue de $84.505 canadienses o alrededor de $62.000 estadounidenses, lo que es con mucho el más alto de todas las provincias de Canadá y es más comparable con estados estadounidenses como Florida. Y es un Producto Interno Bruto per cápita que es significativamente más alto que el de Montana o Idaho. El dinero del petróleo que ha fluido hacia la provincia ha sido utilizado para desarrollar y expandir drásticamente las escuelas, carreteras y hospitales de Alberta, lo que ha elevado el índice de desarrollo humano de la provincia, o puntuación de IDH, a ser literalmente el más alto de todo Canadá. El IDH es una medida comparativa de cosas como alfabetización, educación, ingreso personal, esperanza de vida, acceso a la salud, calidad de vida y bienestar general de los ciudadanos, que es compilada por las Naciones Unidas.
y con una puntuación en 2021 de 0,955, Alberta no solo recibe la puntuación más alta en todo Canadá, sino también la más alta en toda América del Norte, con un IDH mayor que cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. De hecho, los únicos 3 lugares en todo el mundo que han obtenido una puntuación de IDH más alta que Alberta son Islandia, Noruega y Suiza. Y luego eso es todo, lo que significa que Alberta es simplemente un lugar bastante genial para vivir, lo que ha atraído a aún más personas a la provincia. Entonces, en última instancia, debido a su proximidad a los ricos y fértiles suelos del cinturón de Aspen Parkland y su proximidad a las masivas arenas petroleras de Athabasca y sus buenas conexiones ferroviarias y aéreas con el resto de Canadá y Estados Unidos, y debido a la muy alta calidad de vida que allí se ha desarrollado, el corredor Alberta-Edmonton, mucho más al norte de la frontera con los Estados Unidos, ha evolucionado hasta convertirse en la segunda región más densamente poblada de Canadá, quedando solo detrás del antiguo corredor Quebec-Windsor en el este, más de 2.600 kilómetros al sur. El corredor Calgary-Edmonton ha llegado a ser el hogar de más del 75% de todos los albertanos, o poco más de 3,2 millones de personas, lo que es mayor que la población de la gran área metropolitana de Vancouver en la costa oeste canadiense, y es aproximadamente equivalente a las poblaciones combinadas de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming más al sur. Y como siempre, muchas gracias por ver. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta.